Bien, habíamos quedado con nuestro amigo Juan Díaz de Solís, ¿sí? 1515-1516. Llega a las costas, el lugar se llama Punta Gorda, y aquí en Punta Gorda no solo se lo estaban por comer, sino que de hecho se lo comieron. Y el resto del navío abandonó el lugar. Tuvo necesariamente que abandonar el lugar. Lo curioso, lo curioso es que quedó un jovencito de 13 años al que los nativos no lo comieron. Este jovencito quedó más de 11 años viviendo con los propios aborígenes, con los pueblos nativos, y sirvió más adelante como traductor y como intérprete. En 1527 Sebastián Gaboto lo va a recuperar a este joven, y después en una guerra en Pilcomayo, en la zona de lo que sería Chaco, este jovencito sale a favor de los pueblos originarios y luego se pierde en el monte y no se sabe nunca más nada de él, ¿sí? Apellido del puerto. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que los españoles empiezan a ingresar al Río de la Plata por medio de las conquistas y van a empezar a fundar distintas ciudades, ¿sí? El primer asentamiento que nosotros vamos a conocer en Argentina es algo que se llama el puerto de Sancti Spíritu. Y el puerto de Sancti Spíritu está a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario. No está. A 60 kilómetros de Rosario, en 1527, se funda el fuerte de Sancti Spíritu, y lo primero que va a hacer la iglesia es poner un sacerdote que va a dar la Santa Misa el día domingo, el día lunes y el día viernes. A partir de ahí se van a empezar a realizar los primeros casamientos entre los nativos y los españoles, ¿sí? En esta fundación del puerto de Sancti Spíritu, en Rosario, van a llegar las primeras mujeres, recién van a llegar las primeras mujeres. Y todo el año 1500 va a estar dedicado específicamente a fundar ciudades. Después de 1527, la primera ciudad que se funda es la fundación de Buenos Aires, en el año 1536, la primera fundación de Buenos Aires por don Pedro de Mendoza, el adelantado. ¿Sí? Existía esto, ¿no? Entre los conquistadores. Existían adelantados, gente que no los mandaban, que podríamos decir, como dice la abuela, el comedido, el que se adelanta y quiere hacer algo. Bueno, a Pedro Mendoza le salió mal, porque funda en 1536 y en 1541 tiene que ser destruida la ciudad por la misma gente, porque los nativos atacan esa ciudad. Entonces, al atacar esa ciudad, la gente ve que esa ciudad ya no es más segura. Buenos Aires se funda finalmente en 1580 y de ahí empieza toda una seguidilla de ciudades a partir de las cuales se dan distintas fundaciones, que sería larguísimo explicar la fundación de cada una de las ciudades. Pero sí podemos hablar de la fundación de dos o tres que pueden resultar significativamente importantes. Núñez del Prado va a ser una persona importante en el norte de Argentina porque va a fundar la ciudad de Santiago del Estero, ¿sí? Y desde Santiago del Estero, escuchen bien, desde Santiago del Estero va a dar lugar a personajes importantes como Jerónimo Luis de Cabrera, que va a fundar Córdoba en 1573, o que va a fundar Rosario o Santa Fe en 1573, porque a partir de Rosario va a ser como el centro neurálgico que va a tener el español en el Río de la Plata, específicamente en nuestro actual territorio. Ahora bien, lo que le pasa a Juan Díaz de Solís se replica en otras partes del territorio argentino, en muy pocas partes, ¿sí? En muy pocas partes se da el canibalismo, pero sí se da que las ciudades son destruidas. Es el caso que le pasa a don Diego de Villarroel cuando en 1565 funda en la ciudad de Ibatín lo que es la actual Concepción en la provincia de Tucumán. Tiene que refundar por segunda vez y trasladar a lo que actualmente es la capital de Tucumán, porque los pueblos originarios destruyen esas ciudades.
Ahora, la pregunta es, ¿los pueblos originarios destruyen porque son malos? No. Los pueblos originarios destruyen porque son invadidos y porque son los auténticos dueños de la tierra. Y el español se la está quitando a la tierra. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en a quién llamamos descendiente de los pueblos originarios y quién se puede hacer el vivo haciéndose pasar por descendiente de los pueblos originarios. Porque también los valores y también la historia en algunas circunstancias es manipulada y utilizada en beneficio de algunos pícaros que andan dando vuelta por ahí. Entonces, conozcamos bien la historia de estos pueblos. Hay una región muy importante que es lo que forma Tafí del Valle y Cafayate y Santa María, que son los valles calchaquíes. Ahí había una comunidad que es la comunidad de los indios diaguitas, los diaguitas. Pero para el este de Tucumán había una comunidad muy fuerte, la comunidad de los indios lules. Pero para el lado de Misiones, para el lado de Formosa, para el lado de Chaco, estaban los indios guaraníes. Entonces los curas jesuitas habían fundado lo que se llama la ciudad del Guaira. En la parte de Uruguay y en la parte de Buenos Aires, casi sería la capital, estaban los indios charrúas, a los cuales se los acusa de haberse comido Juan Díaz de Solís, pero que el historiador no tiene, no el historiador Víctor, los historiadores en general no tienen la certeza de si fueron los charrúas o fue otra comunidad. Lo que sí aporta el dato histórico es que verdaderamente a la expedición de Juan Díaz de Solís, que es rescatada por la de Gabot unos cuantos años después, al jovencito este de 13 años, tenía en ese tiempo que había quedado, sí se lo comieron. Y sí hubo un caso de canibalismo. En ese caso hubo un caso cierto de canibalismo. Estamos hablando del año 1515-1516. Pero todo 1500 es un año en que se van a fundar ciudades y se van a refundar ciudades. Y a partir de la fundación y refundación de ciudades, se van a fundar fortines y así mismo va a empezar Pilar, con un fortín de personas andaluces que llegan a esta zona. Y después de 200 años más adelante va a llegar la instalación de la devoción a la Virgen del Pilar con doña María Cabezas. Entonces, la fundación de las ciudades es de alguna manera la dominación y nominación del español en territorio que no le corresponde. Acá había comunidades. El origen de lo que sería la parte patagónica y el sur es mucho anterior al surgimiento de Argentina y de Chile. Y estaba ocupado por una población que se llaman los mapuches. Pero los descendientes de los mapuches, o los descendientes de los tobas, o los descendientes de los onas, o los descendientes de los charrúas, o los descendientes de las distintas comunidades originarias, en muy pocas situaciones han atropellado diciendo de solicitar derechos. En realidad siempre se han ubicado del lado de la legislación y han tratado de ser obedientes. Entonces, tengamos cuidado en esta circunstancia específica de ver quiénes son los pueblos originarios y quiénes son los que pueden usar una ideología de pueblos originarios para desviar la atención y sacar provecho, ¿no? Muchas veces la historia, las realidades y las culturas son utilizadas. Dentro de las comunidades que actualmente persisten en la República Argentina, sabemos que nuestro país es bastante extenso y podemos nombrar acá en el mismo pilar la comunidad Toba, ¿sí? Y también la comunidad Cuom. Son comunidades de pueblos originarios y de pueblos nativos a los cuales debemos nuestro respeto. Hay que ser muy cuidadosos y muy sutiles al momento de saber distinguir quién pertenece a tal comunidad y cuál es su fuente
que nos puede permitir saber que pertenece a esa comunidad y que no es alguien que nos está engañando, ¿sí? También en lo que es Quilmes hubo una comunidad que la trajeron caminando desde el norte de Tucumán, en la ciudad de Quilmes, hasta Quilmes en Buenos Aires. Y es la comunidad de los indios Quilmes, que pertenecen a una etnia mucho más grande, que son los Amaicha, y que dan lugar a la ciudad de Amaicha del Valle, en Tucumán. Existen también descendientes de las comunidades guaraníes y de los dieguitas. Y existen también descendientes, y de hecho muchos de ellos, de los charrúas, ¿sí? Y de los tehuelches, acá en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas comunidades más que están actualmente en la Argentina. Lo que tenemos que entender es que tenemos que tener respetos, porque son los dueños originarios de la tierra, ¿sí? Son ellos los que tenían la tierra, y son los españoles los que le han quitado la tierra. Habíamos dicho, bueno, pasa 1500, pasa 1600, pasa 1700, y los indios, algunos más belicosos que otros, se oponen al español. Y eso es un fenómeno que es conocido como los malones. Los malones se dan mucho en la zona de Buenos Aires. Y hubo un señor, que a veces a mí por momentos hasta me da vergüenza porque pertenece a mi provincia de nacimiento, que es Julio Argentino Roca, y otro señor que era Alsina, y otro señor que era Rosas, que diciendo que iban a expandir la civilización, empiezan a perseguir al indio. Y en realidad hablan de la conquista del desierto. ¿Qué desierto? No había desierto. ¿Qué conquista? No había que conquistar nada, ya estaba todo conquistado. Lo habían conquistado nuestros pueblos originarios. Y ahí yo me hago eco de un grupo musical que se llamaba Animal, ¿sí? En la década del 90, del 2000, acosados nuestros indios murieron al luchar, significaba el nombre de este grupo musical. Nuestros indios murieron al luchar. Roca les mandó la conquista y los mató, los humilló y los torturó. Y cuando él no pudo, lo mandó al gaucho que lo mate. Y lo relata José Hernández en el Martín Fierro. Por eso es que muchas veces hay que leer, hay que interiorizarse para ver cómo fueron sucediendo los hechos de la historia. Por otra parte, Roca, Rosas, Alsina, quisieron separar esta historia tan rara de la civilización y la barbarie. Dijeron, bueno, acá están los bárbaros y acá están los civilizados. Lo que pasa es que muchos civilizados terminaron siendo terribles bárbaros, y muchos bárbaros terminaron siendo más civilizados que los civilizados, ¿sí? Entonces, la zanja de Alsina, por ejemplo, fue una gran zanja inmensa, cavada, entre lo que sería la Patagonia y lo que sería Buenos Aires, para que no pudieran pasar los malones de indios, que eran tan peligrosos. En realidad, no es nada peligroso. No es nada peligroso, porque cada uno defiende lo que es suyo. Yo creo que ninguno de nosotros quiere que vayan a su casa y se meta a otra persona a vivir ahí si trabajó toda la vida para conseguirlo. Los pueblos originarios trabajaron para conseguir su tierra y merecen respeto por su tierra. Entonces, que todos podamos recordar la historia y los auténticos dueños de la tierra, ¿sí? Los invito a que puedan escuchar esto, Los auténticos dueños de la tierra, de Jairo, cantado con Mercedes Sosa, haciendo un homenaje a los pueblos originarios que viven en la República Argentina y a los cuales también debemos de defender, porque son nuestro pasado, porque son nuestros ancestros, porque son nuestras raíces y porque somos honradamente descendientes de pueblos nativos. Muy bien. Con esto nos vamos despidiendo y vamos tomando conciencia y vamos
tomando retazos de nuestra historia.